Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Descubriendo Blockchain, otra charla más. Encantado de tenerles por acá. Ya somos 30 los conectados y seguro que se van conectando muchos más, como en todas las sesiones. Entonces, nada, darles la bienvenida a todos. Y como saben, pues hoy tenemos a dos invitados. Vamos a tocar el tema de la justicia descentralizada y de los temas, aspectos legales en blockchain. Entonces, es un honor tener a Federico Ast y Alejandro Beltrán hoy con nosotros. Vamos a tener dos presentaciones y luego vamos por supuesto, tener el turno de preguntas que hacemos habitualmente. Entonces, nada, sin más dilación, voy a darle la palabra a Federico, que va a ser quien empiece. Y bueno, creo que muchos de ustedes ya conocerán a Federico, fundador de Kleros y CEO. Kleros es una aplicación de justicia descentralizada. Federico nos va a contar más sobre eso. Y pues un experto en cuanto a las nuevas formas de hacer justicia a través de blockchain. Entonces, Federico, todo tuyo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Un placer tenerte. Y pues aquí estamos a la expectativa de aprender lo máximo posible contigo. Bueno, muchas gracias, Diego, por la invitación y gracias a todos por venir. Bueno, le voy a contar un poco lo que es Kleros y justicia centralizada, que es, digamos, el paraguas más amplio en el cual Kleros se inserta y que es sobre la aplicación de ciertas herramientas al mundo de la justicia, herramientas que vienen en el mundo del blockchain y que vienen también del mundo de la economía, de la teoría de los juegos. Así que, sin más, empezamos recordando aquel paper de la década del 90 donde Nick Szabo, él proponía la idea de los smart contracts, con un insight que decía que el mundo del futuro del comercio iba a ser cada vez más digital, y sin embargo todavía teníamos la tecnología que tenemos los humanos para hacer acuerdos seguía siendo todavía analógica, ¿no? Los contratos de papel, obviamente él decía no iban a estar de acuerdo, no iban a estar en consonancia con el nuevo tipo de economía global digital que se venía. Entonces él lo que decía en la década del 90 era que para esta nueva economía digital global de e-commerce que se venía, había que construir un nuevo tipo de tecnología de acuerdos, y a eso lo llamó smart contracts, ¿sí? El ejemplo que él pone en su paper original era de una persona, Alice, que le vende a Bob un auto, y ellos acuerdan que en vez de hacer un acuerdo convencional, lo hacen a través de un smart contract, y Bob se compromete a pagar cuotas todos los meses por el auto, y entonces él paga su primera cuota, se lleva el auto y se va a pasear con su mujer por el campo, se van a la playa. Pero un día él deja de pagar su cuota y entonces el auto se desactiva, la llave electrónica de él se desactiva y el auto deja de funcionar, y Alice, que tiene la llave electrónica de ella, se vuelve a activar y ella busca el auto y se lo lleva, ¿no? Entonces, lo que Nick Szabo quería mostrar con este ejemplo era cuánto más eficiente podía ser un sistema basado en smart contracts que los sistemas legales tradicionales, ¿no? En un sistema tradicional legal, ¿qué tendría que pasar? Tendría que ir Alice a un juez, un abogado, tendría que mostrarle, mire, yo soy la dueña de este auto, teníamos un acuerdo con Bob, que si te contrato, Bob no pagó el acuerdo, ¿no? Entonces, imaginen los costos que hubiese implicado esto, y seguramente le hubiese costado a Alice 2 autos recuperar su auto, ¿no? En costos legales y todas esas cosas. Entonces, el blockchain, en particular no blockchain, o sea, porque en la época de Nick Szabo, cuando él habla de smart contracts, ni siquiera habla de blockchain, esto es la década del 90, eso es pre-blockchain, pero lo que él decía era que las tecnologías digitales podrían permitir ejecutar automáticamente este acuerdo, ¿no? En el momento que no se registre el pago
por la cuota del auto, automáticamente se puede ejecutar el acuerdo, o sea, ella recupera su auto sin abogados, sin jueces, sin nada, ¿no? Entonces, un pequeño recordatorio de lo que son los smart contracts para quizás los más nuevos en el mundo del blockchain. Entonces, la idea de Nick Szabo, los smart contracts de la década del 90, viene después aumentada por este paper famoso que publica Satoshi Nakamoto en el 2008, donde propone el Bitcoin y la tecnología de blockchain subyacente. Y tiempo después, como bien saben, este joven llamado Vitalik Buterin, que ahora tiene unos 25 años más o menos, es un niño casi, él desarrolla un nuevo blockchain muy parecido al blockchain de Bitcoin en muchos aspectos, pero con una característica central que es un lenguaje de programación más sofisticado que permite programar smart contracts en redes de computadoras distribuidas, ¿sí? Esa es la innovación que trae Ethereum al mundo del blockchain, que es que permite que el sueño de los smart contracts, digamos que haya sido un sueño abstracto por mucho tiempo, se transforme en realidad. Obviamente no fue el primero, hubo antes otros intentos de poner smart contracts en blockchain. Ethereum fue la primera que funcionó y que se usa. Y como saben, los smart contracts son reglas de código que usan la lógica de si X entonces sí. Cualquier cosa que ustedes puedan poner bajo lógica de si X entonces sí, en principio se puede programar como un smart contract. Entonces, si el avión sale con más demora que 20 minutos, entonces el pasajero recibe un reembolso del 20% de su pasaje o lo que se les ocurra. Pueden imaginarse incluso un testamento, ¿no? Una persona que tenga su riqueza en criptoactivos y un día quiere hacer un testamento para cuando se muera, dice, bueno, cuando yo me muera, mi hijo A va a recibir 20% de mis activos, hijo B 30%, hijo C 50%. O sea, la persona muere y el contrato se ejecuta y reparte los activos de la forma que estaba predeterminada, sin abogados, sin jueces, sin demora, sin nada. Es automático todo, ¿sí? Entonces, los smart contracts tienen una potencialidad enorme para transformar muchos aspectos de la economía y de las leyes, pero tienen una gran desventaja, ¿no? Que son inteligentes en el sentido de que pueden autoejecutarse como fueron programados, pero no son suficientemente inteligentes para resolver asuntos que requieran subjetividad, interpretación, donde haya ambigüedades, porque los smart contracts son, en el fondo, líneas de código, y hay muchos aspectos de muchas transacciones humanas que requieren analizar evidencia que es conflictiva, ambigua, y esto los smart contracts no lo pueden resolver. Entonces, un ejemplo muy fácil es, por ejemplo, Alice es una emprendedora que contrata a Bob, que es un desarrollador web, para hacer un sitio web. Y entonces, en este caso, ellos podrían usar una aplicación que tenemos en Kleros llamada escrow.kleros.io. Bueno, esa es la dirección, el nombre es Escrow. Y es una aplicación, una DApp que te permite hacer un contrato con una persona y poner unos fondos en un escrow, y en caso de que haya una disputa sobre esos fondos, va a haber una resolución hecha por Kleros, ¿sí? Entonces, en este caso, Alice va a esa dirección, o sea, hace un acuerdo con Bob, envía el depósito de dinero al escrow, que es un smart contract, por supuesto. Ambos acuerdan que en caso de disputa esto se va a resolver en Kleros, y empieza a trabajar Bob, y un día, o sea, Alice no está contenta, Bob le entrega el producto, ella dice que lo que ella pidió era mejor que lo que él entregó, él dice, no, yo hice lo que tenía que hacer, no voy a hacer más nada. Entonces, ahora está la situación en la cual hay una disputa que el smart contract por sí solo no va a poder resolver, porque el smart contract no sabe lo que es un sitio web, no sabe la estética que tiene que seguir un sitio web, no entiende el contrato que hay entre las partes, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Kleros va a ser el sistema que va a decidir quién tiene razón en este caso. Kleros va a elegir una serie de jurados de manera automatizada, siguiendo reglas de blockchain, en este caso es el blockchain de Ethereum. Como saben, el hecho de que esto sea una DApp hace que el procedimiento de elección de los jurados sea automático y que nadie pueda manipularlo. Nadie tiene una llave de administrador a la consola en la cual pueda elegir a sus jurados favoritos. Esto es totalmente centralizado y los escritos eligen los jurados, y en este caso los jurados van a elegir, analizan la evidencia, el producto, analizan el contrato, y en este caso deciden que tenía razón Alice. Entonces cada uno vota y como gana Alice, los fondos que estaban en el smart contract se le reembolsan a ellas, y eso termina con la disputa, ¿sí?
Una buena pregunta que se están haciendo, bueno, ¿y cómo se eligen los árbitros, no? En este caso, esta es una mujer, vive en Vietnam, y ella es una diseñadora web que trabaja en una empresa durante el día y durante la noche para ganarse algo de dinero extra, quiere ser árbitro en casos dentro de cleros, dentro de su expertise, por supuesto, de casos de web y de desarrollo de software. Entonces, para ser elegido como árbitro, hace falta un token llamado PNK, esa es la sigla, el nombre viene del token que usaban los antiguos griegos para elegir a sus jurados en los juicios que hacían los antiguos griegos. ¿Te acuerdas que tenían esos juicios populares con muchos jurados? Tenían un sistema de lotería para elegir a los jurados para que nadie tuviese a sus amigos como jueces, ¿no? Era un sistema aleatorio, ¿no? Y creo que está un poco inspirado en el sistema de los antiguos griegos, en el sentido de que los jurados son elegidos al azar, y cleros significa azar en griego, ¿sí? Entonces, esta mujer se consigue un token de estos, lo compra, y el token te da, es como un boleto de lotería que tenés para ser elegido como jurado en casos dentro de una corte de cleros. Cleros tiene muchas cortes, algunas son para e-commerce, otras son para transporte, otras para seguros. En este caso, ella deposita su token en la corte en la que quiere trabajar, en este caso sería la corte de sitios web, software. Mucha gente también deposita la moneda ahí y cleros de manera automática elige un número de árbitros, en este caso van a ser 5, podría ser 3 o 7, depende del tipo de caso. Entonces, estas personas van a tener el derecho a analizar la evidencia y a votar en el caso, y en función de esto van a también recibir dinero o no, según cómo voten. Ahora vamos a hablar un poco más de eso. Y el token que ellos depositaron para ser elegidos queda bloqueado en la corte hasta que termina la sesión del juicio, ¿sí? Entonces la pregunta que se estarán haciendo ahora es, bueno, pero ¿cómo te asegurás que estos tipos se vayan a votar de manera honesta? Porque ¿qué les impide votar al azar sin mirar la evidencia? ¿Qué les impide, o sea, aceptar sobornos o tomar cualquier tipo de conducta no apropiada? Y para crear los incentivos correctos, Cleros se basa en una teoría que es parte de la economía, que se llama teoría de los juegos. Esta persona que está en la pantalla es Thomas Schelling. Thomas Schelling es un economista, era un economista porque murió, Nobel de Economía 2005, y él es famoso por el desarrollo de un concepto llamado puntos focales, que es sobre cómo la gente se coordina cuando tiene que tomar decisiones donde depende cómo decida el otro, y tiene que decidir en función de lo que decía el otro, y hay todo un juego estratégico en lo cual tiene que coordinarse con el otro para tener un beneficio, y si no se coordina bien, o no obtiene este beneficio. Ejemplo muy sencillo, cada uno de ustedes por separado tiene que elegir un número de todos estos números, de estos 12 números. Si eligen el que elige la mayoría, ganan $20. Si eligen uno diferente, no ganan nada, ¿sí? Cada uno tiene que elegir esto de manera independiente. Entonces, en este caso, la mayoría típicamente elige el número 1000 porque parece más natural. Y entonces, el número 1000 en este caso es el punto focal sobre el caso, ¿sí? Es el punto focal en el cual convergen o sea, la decisión de diferentes personas que no se pueden comunicar entre sí o que no pueden votar, no votan en conjunto, votan por separado, y tienen que buscar una forma de coordinarse en algún punto, y en este caso el punto ese que parece más lógico para coordinarse es el 1000. Entonces, si ustedes toman la lógica esta de Schelling y la llevan al mundo de cleros y ponen a un grupo de árbitros a evaluar la misma evidencia, o sea, el mismo contrato, el mismo producto y bajo las mismas reglas, esta gente va a tener, si tiene un incentivo de elegir lo que va a elegir la mayoría, van a tender a coordinarse, a consensuar sobre lo que es la verdad sobre la disputa, ¿sí? La verdad entendida como verdad consensual de la comunidad, o sea, lo que la comunidad entiende como la forma adecuada de resolver la disputa en cuestión. Y una vez que termina la decisión, ellos emiten su voto, hay una redistribución de las monedas que hubo en juego. Bob, que es la parte perdedora, había hecho un depósito para pagar el juicio, la parte que pierde típicamente paga el juicio. Entonces, él perdió un Ether, que era lo que tenía depositado, y este se distribuye de manera igual entre todas las partes que votaron de manera
igual las partes que votaron en mayoría, y Ignacy, que era el árbitro que votó diferente que la mayoría, acuérdense el token que depositaban para ser elegidos, este token Ignacy lo pierde, y se le distribuye de manera igual a los 4 árbitros que votaron de manera mayoría, ¿sí? De esta forma, Cleros le genera a los usuarios los incentivos adecuados para poder resolver disputas que no se pueden resolver de otra forma o que no serían fáciles de resolver. ¿Por qué funciona? ¿Qué es lo que genera Cleros, no? Lo que le genera Cleros a los usuarios, a los árbitros, es que los que tratan de abusar del sistema, ya sea porque votan al azar o porque toman sobornos o lo que sea, van a tender a estar en minoría en su voto, van a tender a estar no en la verdad consensual del caso, entonces la moneda que tenían depositada la van a perder y no van a recibir el pago de arbitraje, entonces a la larga van a ir quedándose sin monedas y saliendo del sistema, ¿sí? Porque se quedan sin monedas. Por el contrario, los usuarios honestos, los que se toman el trabajo de ver la evidencia, analizar el caso, etc., esta gente va a tender a votar con la mayoría más frecuentemente que no, entonces van a recibir tasa de arbitraje y van a recuperar su moneda. Entonces esto les genera una situación en la que ganan dinero y van a seguir participando una y otra vez en el sistema y, bueno, ganando dinero con esto, mientras producen decisiones que resuelven conflictos. Entonces, ¿por qué Cleros usa este sistema tan extraño, digamos, de resolución, de incentivos? ¿Por qué no poner gente que sea experta, elegirla y cómo funcionan los sistemas de resolución de disputas online o de mediación tradicional? Básicamente porque los sistemas de mediación tradicional online son como mini juicios por Zoom. Son un poco más eficientes que los sistemas anteriores, pero no llegan al nivel de eficiencia que vamos a requerir para una economía global donde muchas de las disputas que va a haber van a ser de pequeños montos, ¿no? Piensen en este caso del sitio web y quizás sea un caso de $200 o $500. Nadie va a ir a un caso de resolución online a pagar un árbitro tradicional para resolver un caso tan pequeño, ¿sí? Porque el costo sería mayor que el monto de disputa. Entonces, Cleros, al usar un sistema tanto más diferente y tan o sea, radicalmente más eficiente, es 10 veces más eficiente, 10 veces más barato y más rápido que alternativas anteriores, y además el hecho de que sea una DAO construida sobre el blockchain, hace que todo el procedimiento sea súper transparente y que sea claro cómo se eligen los árbitros, cómo se trata la evidencia. Entonces, si en un futuro el mundo del blockchain crece y vamos a tener muchas más o sea, transacciones hechas en blockchain, Cleros va a ser una especie de oráculo subjetivo que va a resolver disputas surgidas en un montón de tipos de transacciones diferentes y va a haber millones de dólares en juego dentro de Cleros. Y por eso hace falta que el sistema sea perfectamente transparente, perfectamente resistente a todo tipo de ataques que pueda la gente intentar para romperlo y para robarse la plata de las partes, ¿no? Casos de uso hay un montón, ¿no? Ya se habrán imaginado algunos, o sea, todos los casos de e-commerce que hoy en día se resolverían en plataformas tipo el Customer Service de Mercado Libre, el tipo de disputas entre un usuario y una empresa de seguros por una reparación de un auto en un accidente. Y después imagínense un montón de casos de uso del mundo digital tipo esports, ¿no? Hoy en día, como saben, hay torneos de esports en los cuales hay millones de dólares en juego. Y bueno, hay gente que hace trampa y hace falta un sistema de resolución de disputas que te resuelva este tipo de conflictos que surgen entre personas de muchos países. O sea, conflictos en el cual la jurisdicción es Internet de por sí. Y imagínense en el futuro más lejano, cuando vivamos en el mundo, si quieren, la realidad virtual, y vamos a tener disputas con otros usuarios, ¿no? Y bueno, hace falta que un sistema que sea eficiente, sea transparente para resolver ese tipo de casos que van a surgir. Déjenme que les cuente un caso de uso concreto de cómo funciona Cleros actualmente. Y el caso de uso que hoy tiene más tracción está vinculado con el mundo del DeFi, como saben. Yo creo que acá todos saben qué es Uniswap, ¿no? Diego, ¿saben qué es Uniswap? La gente tiene un conocimiento ya como elemental de... ¿Puedes hacer una pequeña explicación?
Federico, Bien. para los que no lo sepan? Es un exchange descentralizado de criptomonedas, ¿no? Es una especie de Nasdaq de criptomonedas, pero en vez de ser propiedad de una empresa, es como propiedad de la comunidad y no hay un dueño que pueda decidir qué moneda listar y cuál no. O sea, por ahí hoy hay todavía, pero en el futuro estas plataformas de intercambio van a ser totalmente descentralizadas y va a hacer falta que decidir qué tokens aceptar y cuáles no. Y un problema que había en Uniswap hasta hace pocas semanas, hace un par de meses, era que mucha gente, estafadores, mandaban tokens falsos para que otra gente desprevenida los compre y robarse su plata. ¿Sí? Entonces, estamos en una situación en la cual cada vez vamos a ver más criptoactivos y más objetos y más cosas que se van a tokenizar y no va a haber, o sea, va a haber que buscar métodos para tratar de mantener el sistema de intercambio seguro y evitar este tipo de estafas, este tipo de poncis o todo lo que ustedes saben que suele ocurrir. Entonces, la pregunta es, ¿cómo decidir qué criptoactivos son seguros para ofrecerse en un exchange descentralizado? ¿Y cómo tomar esta decisión? No que la tome el dueño del exchange, sino que tome la comunidad en su conjunto. La comunidad tiene que evaluar qué tokens para ser aceptables, porque son seguros en este exchange, ¿no? Y en Kleros armamos una aplicación llamada tokens.kleros.io, en la cual cualquiera puede enviar una propuesta para que la comunidad evalúe un token y decida si ese token que fue enviado cumple o no cumple con las reglas para ser listado en un exchange. Fíjense cómo funciona muy rápidamente. Alice quiere que su token sea listado en un exchange, entonces, ¿qué hace? Ella llena un formulario dentro de esta aplicación y envía un depósito de Ether y todas las demás personas de la comunidad van a evaluar si ese formulario que ella llenó, si ese token cumple con las características necesarias para ser aceptado en el exchange, ¿no? Entonces, como el token que ella manda es un token legítimo y no es una estafa y cumple con las características, por supuesto porque es el token de Kleros, así que es un token muy legítimo, entonces nadie dice nada y el token queda en la lista y ella recupera su depósito. Ahora, ¿qué vas a seguir llamando un token falso o un token, una estafa, ¿no? O sea, en este caso, ella manda el token para ser listado, la comunidad puede evaluarlo, y imaginemos que un usuario, Bob, dice que este token no cumple con las normas, es una estafa o lo que sea. Entonces puede impugnar la propuesta de Alice, en este caso tenemos una situación de disputa, ¿no? Ella que dice que el token es válido, él dice que el token no es válido, y adivinen cómo se resuelve esta disputa. Muy bien, o sea, con un jurado de cleros que va a evaluar la evidencia y va a decidir quién tiene razón. Entonces, en este caso el jurado dice que tenía razón Bob, porque el token de Alice no cumplía con las características necesarias. Entonces, Bob, ¿qué pasa? Se queda con su depósito, lo recupera y además toma el depósito que había hecho Alice, ¿sí? Y eso le genera a Bob el incentivo de estar analizando todos los envíos que la gente hace para ver si algunos no cumplen con las características necesarias y impugnarlos y quedarse con el dinero de la persona que lo envió, ¿sí? Entonces, de esta forma, el sistema este de cleros genera una economía interna en la cual la comunidad tiene sus incentivos para resolver este tipo de casos que permiten que sea más seguro el ecosistema descentralizado de las finanzas que está surgiendo. Les pongo un pequeño ejemplo para que vean cómo funciona. Una persona que mandó un token llamado Bearchain en su momento, eso fue hace un año más o menos, lo mandó y resultó que los jurados cuando lo analizaron, o sea, no los jurados, eran los impugnadores, se dieron cuenta de que un tal Scott Bingley, que figuraba como el CTO de la empresa, tenía perfiles falsos de redes sociales, ¿sí? Y además alegaba que él había sido parte de un tal Oxford Blockchain Group. Y sí, uno de los jurados llamó a Oxford, le preguntó por Scott Bingley, y le dije, no, acá no conocemos ningún Scott Bingley y tampoco ningún Oxford Blockchain Group. Entonces se dieron cuenta de que esto había sido un white paper trucho para, bueno, nada, crear una moneda falsa que podía ser, bueno, una estafa, y en este caso esta moneda fue rechazada de la lista y bueno, como...
otro caso más. Grid Plus, que es un proyecto perfectamente legítimo, es un proyecto muy bueno, pero lo que pasaba era que las reglas para listar el token eh, requerían que el código hubiese pasado por una auditoría de una tercera parte. Y un jurado descubrió que la auditoría independiente, en este caso, era poco discutible porque Grid Plus era un proyecto de Consensus, y Consensus también era la dueña de los auditores. Entonces, hubo un caso, o sea, esto no, la gente alegó que no era una auditoría independiente y el token fue rechazado de la lista. ¿Sí? Hace poco, Uniswap, para evitar las estafas que estaban recibiendo, empezaron a poner algunas listas de tokens que los usuarios pueden usar para decidir en qué tokens comprar y cuáles no. Y una de las listas en las cuales ellos usan es la lista esta de Cleros, que ya tiene casi 500 tokens listados. Y bueno, si ustedes quieren poner su token en Uniswap en la lista de Cleros, pueden hacer el envío y después la comunidad lo va a evaluar. También pueden trabajar como impugnadores si quieren, hay varias formas de que pueden hacer dinero a través de este sistema. Y les cuento un poco de la empresa. Somos dos fundadores, yo soy, bueno, Federico, soy argentino, mi cofundador es Clément, que es de Francia, y el equipo está distribuido en todo el mundo un poco. Tenemos gente, bueno, de Escocia, Estados Unidos, Brasil, Canadá, bastantes de Francia. Bueno, ya ven las banderitas. Y si quieren involucrarse un poco más, si quieren conocer más, si quieren saber cómo participar, cómo ser jurados, cómo empezar a trabajar, si quieren como jurados. Ya tenemos un jurado que de hecho es un profesional que vive de esto, o sea, él vive de resolver disputas en cleros. Y si ustedes quieren aprender más, quieren empezar a sumarse y ser parte de cleros, acá tienen el código QR del Telegram en español, así que les invito a que se sumen. Y para ir cerrando ya, ¿qué hace Cleros? Justicia descentralizada, y esto se arma de tres pilares. Primero, son sistemas de blockchain, ¿sí? Como les dije, eso da la seguridad de que el sistema es seguro, que el sistema es transparente, que nadie lo puede manipular. Está basado después en el crowdsourcing, ¿no? en la gente, como las comunidades, como la inteligencia colectiva, que va a resolver los conflictos y los pares. Y está basado, como vieron, también en sistemas de incentivos nuevos que, bueno, ya vimos cómo funciona todo, incluidos los incentivos y los tokens, todo eso. Así que estos son los tres pilares de la justicia centralizada. Y ya que estamos, les paso dos pequeños anuncios. Si quieren saber más sobre blockchain, no solamente Clero, sino todo lo que es blockchain, tengo este curso de Coursera que yo soy el profesor. Ya tiene más de 20.000 participantes, así que si quieren un curso que va de cero de A a la Z del blockchain, desde cómo comprar y vender criptomonedas hasta qué son las DAOs y qué son los DeFi y todo esto. Este curso les permite aprender todo esto totalmente en español y gratuito si quieren hacerlo, salvo que quieran un certificado en el cual hay que pagar, pero si no lo pueden hacer gratis. Y si son abogados o están interesados en la parte legal, también les recomiendo este otro curso de Coursera que tengo, que es para abogados. Habla un poco de blockchain, pero también habla de otras tecnologías que están impactando en el mundo del derecho, como el machine learning. Así que este es el otro curso también. Se lanzó en abril, ya tiene como 13.000 inscriptos, así que se los recomiendo mucho. Así que, sin más, les agradezco mucho por la atención y bueno, después quedo abierto a las preguntas que puedan tener. Muchas gracias, Federico. Buenísimo. Yo creo que nos vamos con muchos aprendizajes. Como ha habido una pregunta que se ha quedado acá, lo podemos hacer ahora. Si hay más preguntas luego al final podemos seguir con esas. Gustavo pregunta, al pertenecer los jurados a un grupo específico relacionado con la comunidad cripto, ¿no se estaría atentando contra lo que debería representar la heterogeneidad de un jurado? Bueno, es una buena pregunta. Yo acá simplifiqué un poco cómo es el sistema de incentivos, porque para no hacer una explicación larguísima, pero es un poco más complejo. Pero la respuesta a esta pregunta es que por ahora, o sea,
es una respuesta casi filosófica, yo diría. O sea, ¿quién es mejor que, o sea, los pares para decidir quién tiene razón en una disputa? No sé, en la Edad Media había una cosa llamada ley mercatoria, la ley mercante que la usaban los mercantiles de la Edad Media, en la cual los conflictos entre comerciantes de esa época no lo resolvían las cortes estatales y tampoco lo resolvían los curas, lo resolvían los otros comerciantes, que tenían la lógica de que sabían cómo se hacía el trabajo. Un comerciante entiende mejor que un juez estatal cómo se opera en el mundo del comercio. Entonces, o sea, esa es la respuesta filosófica. Entonces, la comunidad, ¿quién mejor puede saber que la gente que hace, que trabaja de resolver disputas, o sea, que trabaja de hacer sitios web y que cobra en cripto, quién mejor puede saber de cómo se resuelven esas disputas y de qué se espera de un contrato y qué no? O sea, que gente que trabaja de eso, ¿no? Esa es la lógica un poco en la cual se basa Cleros. Y los jurados tampoco es que deciden de manera, o sea, bueno, me parece que en este caso no. Los jurados siguen ciertas reglas, ¿no? Hay una serie de reglas que les permiten a los jurados saber cómo decidir en cada uno de los casos, en cada una de las cortes en las cuales participan. Si vos estás en la corte de los sitios web, por ejemplo, para seguir con el ejemplo vos tenés que evaluar, bueno, a ver, este contrato decía que tenía que tener tantas botones, tantas páginas, y la comunidad entiende que en general, si no está especificado el número de botones, entonces eso es una cosa que tiene que decidir o sea, el diseñador, ¿sí? Entonces, hay un montón de normas que nosotros también estamos aprendiendo, no sé, en los casos que tocan resolver en cleros, la comunidad misma va creando normas de jurisprudencia, ¿no? Entonces, cuando surge un nuevo caso, en el caso de las monedas, por ejemplo, no sé, hay una moneda que tenía un problema que era que el logo no cumplía con los requisitos necesarios para ser aceptada. Además de los requisitos de seguridad y todo eso, hay requisitos de que el logo tenga fondo transparente para que quede bien, bueno. Y entonces había discusiones entre los usuarios. Bueno, este logo, el impugnador dice que el logo no cumple con X requisito de transparencia. Pero en un caso anterior aceptamos que un logo igual a este, muy parecido, que no tenía esta característica, fue aceptado en la lista. Entonces, hay como discusiones de las normas que las comunidades mismas van evaluando y van evolucionando y se crea una jurisprudencia. Es muy fascinante. Les digo, yo la mejor forma de que pueden aprender de cleros es realmente ser jurados y van a ver cómo funciona esto. Realmente es una cosa que, bueno, van a aprender mucho y realmente, para cerrar la respuesta, no es un problema que la comunidad misma sea la que resuelva los casos, porque son las comunidades las que generan los casos en su seno y son las que deberían resolverlos. Bueno, muchas gracias por la respuesta, Federico. Y ya saben, tienen los cursos de Federico ahí en Coursera para entrar y aprender pues, de manera más extensa lo que nos ha mostrado hoy. Bueno, pues ya tenemos a Alejandro Beltrán aquí preparado. Algunos conocerán a Alejandro, otros no, pues probablemente de Cripto Hispanos, del podcast o de muchas otras razones, como ser cofundador de Buda.com, un exchange aquí en Colombia. Pero bueno, hoy seguro nos va a contar cosas muy interesantes. Alejo, somos todo tuyos para aprender, así que muchas gracias por estar con nosotros y adelante. Bueno, Diego, muchas gracias por la invitación. A Federico también agradecerle la intervención. Yo creo que esta presentación que les voy a hacer es tratando como de comentarles o compartir mi experiencia desde el punto de vista legal sin ser un abogado. En efecto, toda esta curva de aprendizaje que hemos tenido con Buda.com y con los proyectos anexos a tecnologías como blockchain aplicada
desde el enfoque legal, pues nos ha dado como una retroalimentación de todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos construido con base en normativas tanto locales como en referencias internacionales. Entonces, en este orden, pues yo quiero compartir un poco mi experiencia desde el lado local. eh, y pues obviamente como ya vino Federico introduciendo un poco este gran concepto, pues yo sí quisiera entrar como en unas definiciones muy precisas para que se entienda desde el lado jurídico por qué tiene relevancia blockchain y por qué esta tecnología, si bien per se no cumple con todos los atributos jurídicos que se podrían dar ante una controversia legal en este sentido, pues definitivamente las funciones criptográficas y los principios tecnológicos por los cuales nace blockchain, pues sí son un complemento base para validar jurídicamente cualquier proceso que esté anclado a esta tecnología. Entonces, pues lo primero, y como bien lo saben, pues blockchain es un sistema de código abierto donde se registran a través de un libro contable transacciones o cualquier tipo de información digital, entendiendo que la información digital pues corresponde a un conjunto de datos que procesados pues constituyen un mensaje y que se traducen o se reduce a dos valores que son 0 y 1. En este caso, los componentes fundamentales del blockchain se basa, pues primero, en un sistema distribuido. Ese sistema distribuido permite que haya una lógica, una red de comunicaciones lógica entre los diferentes nodos o entre los diferentes ordenadores que componen la red y que a su vez pues sepan qué movimientos se están haciendo y que de forma criptográfica o de relación, y tengan una relación matemática, todos nos demos cuenta qué es lo que está pasando en el sistema. Entonces, dentro del concepto filosófico que tenemos de blockchain, pues blockchain es simplemente un sistema que permite que personas que no confían o no se conocen entre sí puedan llegar a un consenso sobre el estado, vigilancia y distribución de una serie de factores contenidos. En este caso, aparte del sistema distribuido de datos, pues está compuesto por algo que se llama una firma digital o una firma electrónica para de pronto hacer las diferencias. Acá en Colombia sí hay una diferencia entre la firma digital y la firma electrónica que les voy a explicar ahora, más adelante. Pero esta firma electrónica pues es un protocolo de verificación en código donde cada persona tiene un par de claves que están relacionadas matemáticamente. Está la clave privada y está la clave pública. Para hacer la analogía un poco al proceso, la clave pública es como si fuera su correo electrónico y la clave privada es el acceso al correo electrónico. Y muchas veces utilizamos esa clave privada pues para firmar, en este caso para Bitcoin, pues una transacción, o para otro tipo de documentación, pues lo utilizamos para firmar documentos. Y pues cualquier persona puede comprobar que quien tiene la clave privada, pues esa es la que firmó. Y pues esto está basado en unos principios de lo que se llama criptografía asimétrica o criptografía de curva elíptica para el caso de Bitcoin. Y pues como último elemento del esquema que compone principalmente pues como nació, o más que todo como se creó este organismo de forma funcional, porque blockchain, el concepto de blockchain viene desde el 1991 con una tesis de dos criptógrafos. Este sistema pues integra o se inspira en una tesis de Ralph Merkle en 1979 que habla del famoso hash criptográfico. Y el hash criptográfico simplemente es un algoritmo, o para reducirlo a algo más simple, es una función matemática que permite transformar una serie de datos ilegible, aparentemente aleatoria, y con la clave privada vuelve a transformarlo en el mensaje, puede volver a transformarlo en el mensaje original.
Para hacer también esta comparación gráfica, pues el hash contiene toda la información de un documento y la estampa de tiempo por el cual se está desarrollando el sistema. Pero, pues, obviamente, si yo cambio un carácter o cambio la estructura del documento, pues, en efecto, me va a dar otro tipo de mensaje encriptado de los datos. Entonces, en estos tres componentes de la blockchain tenemos un sistema distribuido que permite tener una réplica exacta de la información, el documento o la transacción que se registra en la red. Tenemos una firma digital que por fuera o por dentro de la misma blockchain es válida porque ratifica que quien firmó la transacción o quien firmó el documento es quien dice ser a través de su clave privada. Y tenemos una función matemática o un algoritmo que no me permite la duplicidad o que me impide de forma muy compleja duplicar el código o, digamos, resolver algo que en el caso de Bitcoin era el problema de los generales bizantinos o el problema del doble gasto, de gastar la plata dos veces. Y esto, pues, obviamente trascendió un poco este elemento disruptivo que tenemos hoy en día del dinero digital descentralizado de Bitcoin, y se fue, obviamente, a explorar este tipo de conceptos que ya mencionó Federico, que replican un poco esa tesis de Nick Szabo en el 97 y que, pues, Vitalik desde 2013 comienza a explorarlo mucho más allá en el esquema de lo que hoy conocemos como la red de Ethereum, que es un sistema que no solo se basa en un sistema transaccional neto como lo que pasa con Bitcoin, sino también tiene otro tipo de funciones alrededor de los contratos inteligentes. Siendo un contrato inteligente simple, un acuerdo como el que existe en el mundo físico, solo que, pues, este es 100% digital y corre sobre un programa que permite transcribir ese lenguaje natural que conocemos de los contratos físicos y los permite trasladar a las líneas de código. Estos acuerdos, pues, en sí no son inmutables, pero en la medida en que se integren a una blockchain, pues tienen esa característica de ser rastreables, inmutables y descentralizados. Entendiendo como todos estos conceptos, la pregunta alrededor de la tecnología es si todo esto tiene una validez jurídica, entendiendo que si bien hay elementos que en un contrato inteligente son autoejecutables y que en un contrato inteligente realmente tiene sentido un contrato inteligente desde que esté conectado con objetos digitales o con lo que llamamos hoy en día el IoT o el Internet de las Cosas. Realmente blockchain, cuando hay un debate sobre las propiedades o atributos legales de blockchain y un poco en esta curva de aprendizaje que hemos dado desde Buda.com y desde proyectos como Gorilla Hash, que les voy a mostrar hoy en día cómo funciona, pues buscamos esos elementos que nos permitieran identificar si la blockchain o si una tecnología como blockchain per se tenía unos atributos legales. Y al respecto, la respuesta es así solito, realmente no estoy muy seguro, pero vamos a tratar de dar una serie de respuestas para poder validar si dentro del esquema local, por ejemplo, en el caso en el caso colombiano y en el caso un poco inspirado en los estándares internacionales, podemos validar el tema. Entonces, entendemos que blockchain comprenden un cambio de paradigma, esta disrupción digital que nos permite no tener intermediarios, seres humanos que a la luz del sistema pueden ser corruptibles, y al final este atributo de gobernanza algorítmica que tiene blockchain nos permite entrar un poco en este debate. Entonces, al final, esta disrupción digital tiene un componente muy, muy grande que inclusive está plasmado en algunos conceptos
en el caso local de la Corte Constitucional, en el caso, por ejemplo, de la ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, pues integran estos conceptos técnicos de la criptografía asociada a la validez jurídica. Y parte de los atributos de seguridad técnica y jurídica que debe tener un documento o alrededor de la validez de un documento, pues debe cumplir con 3 requisitos primordiales que son la autenticidad, la integridad y la disponibilidad de información. En esto, la firma digital o la firma electrónica, en el caso de las diferencias que hay, juega un papel fundamental para efectos de cualquier tipo de certificación digital que se esté dando ante una controversia o disputa que se esté generando. Aquí en Colombia hay una diferencia entre lo que se llama la firma digital y lo que se llama la firma electrónica. La firma electrónica y la firma digital pueden tener características técnicas iguales o diferentes. La única diferencia es que la firma digital está emitida por empresas de certificación digital. En este caso, si hay una controversia, una disputa alrededor de un documento que no fue firmado o hay una controversia alrededor de la validez de ese documento, la empresa de certificación digital automáticamente puede emitir un certificado en un papel que le diga a un juez y le diga, mire, efectivamente esta persona firmó. Y eso va a ser un elemento probatorio contundente para decir si efectivamente esta persona firmó. Pero en cambio, la firma electrónica, si bien puede tener características técnicas similares o iguales, requiere de demostrar a través de un mensaje de datos lo que se denomina como evidencia digital. Y esa evidencia digital ante una controversia, ante un juez o ante cualquier organismo judicial, pues va a tener que ser probada y va a tener que ser validada por un perito informático, quien va a validar todo el mensaje de datos, cómo va a ser la estructura. Y ante eso, pues hay un concepto muy, muy relativo o hay una estructura muy, muy relativa, pero vamos a identificar qué puntos deberían ser válidos para poder que una plataforma que use tecnología blockchain pues pueda demostrar realmente que ante un juez que ese mensaje de datos es completamente válido. De ahí, pues obviamente se presentan varias discusiones alrededor de todo el tema de plataformas P2P o peer-to-peer, que también están relacionadas mucho con los derechos de autor. Hay algunas plataformas, por ejemplo, en el caso de Huyo, para temas de protección de los derechos y composiciones de los artistas. Hay una serie de documentos que se han sacado de cómo blockchain puede mitigar esos riesgos sobre la propiedad intelectual y sobre los derechos de autor. Y pues los principios basados en las bases de datos distribuidas comprenden algo que yo creo que es un debate mucho alrededor de las redes privadas versus las redes públicas, que tanto se habla de que blockchains privadas y blockchains públicas. Al final las bases de datos distribuidas, teniendo un componente público que tenga veeduría pública, o por lo menos que sea un código abierto y que se pueda trazar, pues realmente sí va a tener uno de los atributos primordiales de seguridad técnica y jurídica, que es la disponibilidad de información. Y la desintermediación en esta cadena de confianza es lo que finalmente debate o hace parte de la discusión jurídica. Yo creería que no solo en un país como Colombia, sino en muchos de los países en los que se está aplicando mecanismos de firma electrónica u otro tipo de firma. En este caso, gran parte de las directrices o las disposiciones normativas de los países, en el caso de Colombia, viene un poco más atrás con la Ley 527 de 1999, pero con esta ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, habla sobre algo muy, muy importante sobre las firmas electrónicas o las firmas digitales, dependiendo del país. Entonces, el principio de esta finalidad de esta ley, pues es que la ley sobre las firmas electrónicas tiene por objeto posibilitar y facilitar la utilización de firmas electrónicas, estableciendo criterios de fiabilidad técnica
que replican, o sea, o que deben ser equivalentes a las manuscritas, entendiendo que nosotros estamos acostumbrados a firmar en el papel y que eso, pues, obviamente tenga una validez jurídica suficiente. Pero esta ley lo que puede o lo que permite es ayudar a todos los estados a establecer un marco legislativo digno de las nuevas tecnologías y en la apropiación de las tecnologías que cumplen con todos estos requisitos en la utilización, sin dudar de la seguridad y validez probatoria. En este caso, en el marco del comercio electrónico, con la ampliación del comercio electrónico desde los años 90, pues se dio esta discusión jurídica alrededor de la autenticación sobre la validez de una transacción en el comercio electrónico. Y por eso, pues esta ley pues aparece con propiedad a que los medios electrónicos, tanto de pago como de acuerdo en el comercio internacional, pudieran adaptarse a la utilización de tecnologías que igual en la ley modelo utilizan o reconocen la criptografía como parte de estos mecanismos de lo que ellos denominan firma electrónica. E inclusive, en el caso de si ustedes ven en la página de un Cintral habla específicamente de las firmas digitales basadas en criptografía y utilizan pues infraestructura de la clave pública y la clave privada en este caso. Y dentro de las disposiciones claves hay que resaltar que estas firmas electrónicas que están incluidas dentro de esta ley modelo, pues deben cumplir también con los atributos de no repudio, la no discriminación y la neutralidad respecto a los medios técnicos y la equivalencia funcional. Esa equivalencia funcional advierte que pues, tanto una firma electrónica como una firma manuscrita deben cumplir con esas normas básicas de conducta para demostrar que quien firmó es quien dice ser. Pero al final, cuando uno habla de blockchain y cuando uno dice, mire, yo estampo una transacción en la red y lo registro, uno podría decir que la autenticidad de un documento o de una transacción la podemos registrar y evidentemente yo puedo validar que hay una transacción y que es auténtica y que existe. Sin embargo, hay un detalle que muchas de los agentes, cuando desarrollan tecnologías como blockchain y dicen blockchain por sí solo me va a validar ante un perito electrónico cualquier controversia, pues ahí es donde pecamos en una de las funciones primordiales que, por lo menos a la luz de la jurisprudencia acá en Colombia, pues ha tenido diferentes opiniones o diferentes comentarios al respecto. En el caso de la normativa en Colombia nos rigen dos leyes que hacen alusión un poco al uso de tecnologías para el esquema de firmado electrónico o por lo menos en cumplimiento de medios electrónicos para validar cualquier tipo de documentos, cualquier tipo de transacción o cualquier tipo de acuerdo mercantil en este caso. Entonces, frente a eso, las personas cuando van a desarrollar un proyecto blockchain, bueno, dicen, oiga, pero bueno, si yo tengo una controversia, si yo tengo una disputa en tu juez, porque alguien me está diciendo que yo no firmé ese documento, que yo no tengo ese documento, pues, ¿qué es lo que debo hacer? Y eso hizo parte del gran reto que nosotros tuvimos al implementar este tipo de proyectos como lo es Gorilla Hash, que ahorita se los voy a mostrar. Nos generó un aprendizaje muy, muy amplio en cuanto a qué debería llamarse o qué debería denominarse como evidencia digital. Y al final la evidencia digital puede ser construida sobre diferentes aspectos técnicos, más sin embargo, pues tomamos algunas sentencias que se dieron en controversia, sobre todo a los temas de firmado electrónico o validación de un mensaje de datos, entendiendo que hay pocas, o sea, por lo menos en Colombia, no ha habido una disputa legal en la que esté involucrada la tecnología blockchain. Pero, sin embargo, pues hay disputas alrededor de la validez jurídica, por ejemplo, de un correo electrónico, de los sistemas biométricos,
entre otros, que nos permitirían validar un poco, de acuerdo con las características técnicas de blockchain, si esto es válido. Entonces, dentro de una sentencia del año 2001 de la Corte Constitucional, ellos resaltan que en el artículo 6 de la Ley 527, los jueces pueden utilizar válidamente mensajes de datos como equivalentes a un documento de papel. Ya ahí entramos en un punto de partida que un mensaje de datos puede tener esa equivalencia y esa validez probatoria. Pues esto es una fuente de un concepto de el presidente de Colombia FinTech, el doctor Eric Rincón Cárdenas, quien pues está especializado en todos los temas de derecho de comercio electrónico, derecho financiero y derechos de las tecnologías. En el caso de otra sentencia de la Corte Suprema de Justicia, resalta en el artículo 7 de la Ley 527, que está también reglamentado en el decreto 2364, que cualquier método o símbolo basado en medios electrónicos utilizado o adoptado por una parte con la intención de vincularse o autenticar un documento, cumple con todas o algunas, o debe cumplir con todas o algunas de las funciones características de una firma manuscrita, entendiendo que basado en lo que dice el artículo 6 del mensaje de datos, el mensaje de datos debe cumplir con las mismas características y con la misma validez que una firma física en este orden. Y esta firma cuando hablan de los efectos jurídicos de equivalencia funcional, digamos, aquí hay algo que resalta esta sentencia, y es que dentro de las cuestiones que dependen del proceso técnico, deben estar integrando algo que llaman criptografía simétrica o lo que vimos en los conceptos anteriores alrededor de la blockchain, que es el arte de cifrar información mediante algoritmos de clave secreta. En este caso, este mensaje de datos debe garantizar 3 funciones, y que las vamos a ver ahorita en este orden, en una disposición del Consejo de Estado que habla que dentro de la Ley 527 también expresa esta decisión, expresa que la firma manuscrita que esté establecido en cualquier norma vigente se podrá validar o podrá ser válido a través del método de firma electrónica si cumple con 3 funciones principales. Lo primero es identificar al iniciador de un mensaje de datos. El iniciador de un mensaje de datos no necesariamente se identifica a través de la blockchain. Sin embargo, como hemos visto, pues la criptografía, o por lo menos la firma digital, o la estampa de una transacción en una blockchain, se puede identificar pues si la persona ya integró su información personal. Imaginémonos un poco el correo electrónico. El correo electrónico por sí solo no te dice nada, pero cuando tú asocias ese correo electrónico a un nombre o a una información personal, pues ya sabes que Alejandro Beltrán, que tu correo es alejandro@buda.com, pues al menos tienes esos principales elementos de identificación. Sin embargo, la identificación tiene que cumplir con otros atributos. Por eso, obviamente, los sistemas biométricos todavía están discutiéndose y todavía no garantizan al 100% la identificación de la persona. Sin embargo, se entenderá que los protocolos asociados a la identificación de la persona deben tener una prueba contundente de que es la persona la que está consintiendo este proceso de firma. También el otro es la función de identificación, en la cual pues se debe indicar o debe servir para que esta persona que se identificó cuente con la aprobación de ese documento. Y esa aprobación pues se da a través del mecanismo de firma digital, ¿cierto? Que la firma digital o la firma electrónica, bajo sus características criptográficas, puede ser fácilmente comprobable que es la persona quien la firmó. Y pues el último elemento, que es el de integridad, es que debe ser confiable y apropiado para el propósito del cual fue generado el comunicado. Es decir, que dentro de la estampa de la información que nosotros desarrollamos, este documento no haya sido alterado o no haya sido modificado de forma malintencionada, para que en la comunicación que realmente firmó la persona cumpla con, digamos, con esos aspectos que hoy en día en su atributo técnico blockchain lo puede prometer, por lo menos en las blockchains públicas, que es la inmutabilidad de la información.
Entonces, en ese orden, pues nosotros identificamos estos 3 elementos que podrían dar vida a que cualquier documento firmado y estampado, registrado en la blockchain, pues pudiera cumplir con estos atributos para que ante cualquier controversia, pues un perito tuviera toda la construcción y evidencia. En este caso, Gorilla Hash es un sistema que permite identificar, interoperar, validar y autenticar y registrar y almacenar documentos o información en Internet. Utilizamos 3 servicios, uno en la parte de onboarding digital, donde lo que hacemos es a través de un proceso de verificación de datos con listas restrictivas o procesos de verificación central de validación de existencia lo que hacemos es, ahorita les voy a mostrar en el video, hacemos un sistema de verificación ya sea con detección facial o con procesos de verificación de listas centrales. Utilizamos también una tecnología, pues nos adherimos a una tecnología de encriptación de datos y de identidad digital llamada UPort, que pues es apoyado por el grupo Consensus de Ethereum. Es una aplicación que nosotros desde Gorilla Hash lo utilizamos como una opción para que los clientes o los usuarios de la plataforma sean dueños de sus propios datos y no se usen de forma indiscriminada a pesar de haber una política legal de datos. Está también los servicios de firmado electrónico, que simplemente es emular el proceso físico basado en los procesos anteriormente mencionados, y tenemos un servicio de custodia de datos que es como la función básica de la blockchain, que es almacenar y registrar los documentos para garantizar la inmutabilidad y la disponibilidad de la información. Este es el ejemplo. Me voy a demorar un poquito acá en este proceso. Voy a mostrarles en qué consiste la plataforma. La estamos renovando desde el diseño y pues ustedes van a poder ver uno por uno cuáles son los procesos. En el perfil de verificación, por lo menos para la identificación local, lo que hacemos es que la persona carga sus datos en la parte posterior y en la parte frontal, y nosotros a través de un extractor y un OCR, lo que hacemos es extraer el código bidimensional en conjunto con los datos o el texto que está inscrito y cotejamos esa información. Ese sistema lo que hace es, una vez carga el sistema, lo que hago es verificar que los datos estén correctos y me voy a bases de consultas de terceros para validar existencia o pues si la persona tiene algún tipo de antecedente o no. Este proyecto, como ven ahí el loguito del blockchain, lo hicimos, fue una prueba de concepto que quisimos desarrollar con un proyecto del BID para atender víctimas de violencia, principalmente mujeres, niños y ancianos, para que hagan sus denuncias a través de un sistema público. Sin embargo, pues blockchain tiene su propio sistema blockchain, entonces pues lastimosamente no prosperó. En este caso, pues vamos al sistema de detección facial, donde se realiza un cotejo de la imagen de la persona y luego lo que se hace, se toma la imagen y se coteja contra un video para identificar la morfología de cada uno de ambos sistemas. Entonces, el sistema me va a poder validar a través de estas dos, de la imagen y el video, que estoy haciendo el proceso directamente yo en la plataforma. Una vez identifico eso, lo que hago es, en el complemento del perfil verificado y la detección facial, lo que hago es encripto la información a través de un sistema QR en mi app de UPort, y ahí yo conservo los datos de mi sistema en mi app, en mi aplicación. Y lo que va a hacer este sistema en una fase posterior es relacionar la identidad que yo registré en Gorilla con el firmado electrónico. Entonces yo ya voy a aceptar acá todo el sistema y ya voy a quedar validado dentro del sistema de Gorilla, ya sea como un sistema central o simplemente como un sistema opcional con la base de UPort. En el otro caso, vamos a ver el sistema de firmado y registro, que el sistema de firmado y registro creo que en muchos de los casos no es muy diferente a lo que hacen
las diferentes blockchains en este caso. Para el caso del ejemplo que están viendo, es un formato de denuncia ante un ente judicial acá local y pues yo puedo interoperar esos documentos si necesito más firmas y voy a poder firmar este documento a través de un PDF cargado en el sistema. Entonces, yo puedo llenar y cargar estos documentos y luego voy a ubicar la firma y esta firma va a estar atada a la identidad que yo voy a tener en YouPorn. Entonces se va a convertir en un código QR y esa generación del sistema lo que me va a permitir es que escaneo el código y lo asocio a mi identidad. Y con eso pues ya el sistema me va a permitir, me va a hacer un request del sistema, voy a decir, oiga, me están invitando a firmar un documento y al firmar el documento, pues ya no voy a necesitar, digamos, ir a copiar mi llave privada en otro lugar que me envíen al correo electrónico a través de otro medio, sino que lo voy a firmar a través de este código QR. Y luego, pues como les comenté, la función básica del sistema de blockchain es proteger el documento a través de la red de Ethereum, que es la red de Ethereum a la cual estamos conectados dentro del sistema. Y pues el documento se va a poder distribuir, vamos a poder ver las estampas de tiempo y el documento va a estar organizado a través de nuestro mecanismo, de nuestro PDF de evidencia digital, donde cualquier juez o ante cualquier controversia se va a poder verificar como todo este proceso a través del mensaje de datos que le entregamos al sistema. Ese es un poco el sello. Ahí van a poder ver que el sistema pues, se registra en otra URL y vamos a poder ver la auditoría del documento y la estampa por la cual se registró directamente. Estamos haciendo obviamente una reforma total al diseño, haciendo como una reinvención de la estructura y pues el sistema te va a poder dar toda la auditabilidad correspondiente a este esquema. Eso era lo que quería mostrar un poco dentro del sistema. Creo que este proceso es un proceso realmente de aprendizaje, como les digo, de personas que no somos abogados, pero que a partir de tecnologías como blockchain nos tocó involucrarnos un poco más. Y más, pues obviamente, en el caso mío que con Buda hemos tenido una gran lucha desde el lado de cómo posicionar las criptomonedas en su validez legal y entre otros esquemas. Como bien lo ilustró Federico, pues hay otros casos de aplicabilidad. Yo ilustro mucho Kleros porque es un caso de discusión muy, muy interesante alrededor de blockchain. Está el proyecto de restitución de tierras del Ministerio TIC y la Universidad Nacional que lideró Mauricio Tovar, está YouPort, está el caso de BitNation, ya se crean naciones y ya se está hablando del Internet soberano, una discusión que para muchos puede sonar absurdo, pero pues ya se crean naciones con Internet, con jurisdicciones, con constituciones, con sistemas monetarios, con sistemas políticos ya establecidos. Está también el sistema de Open Law para contratos y están los sistemas de protección de derechos de autor en el caso de las composiciones musicales. Eso es todo. Muchas gracias ahí por su tiempo. No sé si tengan preguntas, consultas, si me quieren hacer consultas de otro índole. Muchas gracias a ti, Alejo, por mostrarnos toda esta experiencia que es larga y los aprendizajes han sido muy buenos. Yo te he seguido la experiencia en Buda y bueno, hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos en algún proyecto. La verdad, pues buenísimo. Nos comentan por el chat, había una pregunta que en cuanto al documento firmado, ¿dónde queda almacenado ese documento firmado? Ese documento queda almacenado en IPFS de Ethereum, ahí queda directamente.
pues digamos en este caso. Pero por ejemplo, ahorita afortunadamente Gorilla fue seleccionado y aquí tengo a un gran representante acá del equipo de Gorilla que es Leonardo Maldonado. Se ganó un showcase de Kaleido para participar y nos ganamos una convocatoria de ellos y pues nos ganamos la posibilidad de asociar nuestros servicios de Gorilla para diversificar un poco este sistema de registro, entonces que Kaleido nos permita registrarlo en diferentes registros o almacenamientos que pueden ser privados como pueden ser públicos. Entonces ahí estamos haciendo esa modificación, pero el ejemplo que ustedes vieron fue en IPFS. IPFS, yo creo que la mayor parte de las personas sabrán, es Interplanetary File System y es un storage, un sistema de almacenamiento descentralizado que por lo general se utiliza en muchos servicios blockchain. Y ahí Leonardo Maldonado, pues, compañero de Alejo, comparte en el chat el link de Kaleido. ¿Alguna otra pregunta que nos surja desde la audiencia? ¿Alguien que se anime? Quedó supremamente claro, me parece, como que fui suficientemente claro. No, se los cuento como una experiencia muy propia. Nosotros también desde Buda, desde el lado de criptoactivos, hemos abierto la discusión con diferentes entidades. Recuerden que ahorita desde septiembre, la Superintendencia Financiera también abrió el proyecto piloto para operaciones de cash in y cash out con criptoactivos de la mano de una entidad vigilada por la Superintendencia. Eso va a abrir la posibilidad de que muchas plataformas de intercambio puedan aplicar a este como ambiente controlado, sandbox, exacto. estructura tipo sandbox para que se genere un ambiente controlado de operaciones de cash in y cash out. Alejo, te quería preguntar justamente eso, lo tenía justo pensado acá. En cuanto al sandbox regulatorio, ¿no? ¿Qué productos, proyectos, más allá de cash in y cash out en criptomonedas, pueden entrar dentro del sandbox regulatorio? Pues mira, el decreto 1234 abarca pues, todo lo que comprende tecnología e innovación financiera, entendiendo que el sandbox regulatorio hace parte de un espacio controlado que permita validar si jurídicamente o jurídicamente requiere de algún marco regulatorio una tecnología que pueda estar en una ambigüedad jurídica. Por ejemplo, en el caso de tecnologías como los pagos digitales, que hasta ahora está comenzando a salir como algún tipo de normativa, hay algunos vacíos que el sandbox regulatorio podría validar, pero en el segmento fintech estamos hablando de muchísimos segmentos, estamos hablando del segmento de crowdfunding, pero el segmento de crowdfunding ya tiene un decreto que inclusive desde la asociación se está tratando como de abrir la discusión con la superintendencia para ver si se flexibiliza un poco, porque desde 2017, 2018 que salió el decreto, creo que es el 1357, pues crowdfunding acá no existe y el único crowdfunding financiero que hay hoy en día en Colombia, pues es propiedad de una entidad financiera, que es la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, pues mató como el modelo de democratización en financiación colectiva y yo creo que el decreto 1234 va a abrir como el espacio a estas nuevas tecnologías que tienen como una incertidumbre a nivel legal y ver cómo la superintendencia financiera puede apoyar esos procesos para validar si requieren de una normativa, requieren de una regulación o simplemente se validan desde aspectos como las buenas prácticas, como el marco de lavado de activos y financiación de terrorismo, la seguridad informática, la protección al consumidor, entre otros. Fenomenal, buenísimo. Muchas gracias por la aclaración. Juan nos pregunta que si es posible adecuar Gorilla Hash en otros países teniendo en cuenta que la regulación es bastante similar a la que comentabas en Colombia. Pues entiendo que sí, realmente con esta ley modelo de las Naciones Unidas, esta ley modelo pues replica o es referente de algunas de las normativas que existen en algunos países. No sabría a ciencia cierta si en otro país hay unas disposiciones aún más restringidas o de pronto
menos claras en cuanto a la normativa, pero entendería que sí, yo creo que para el caso colombiano, como las leyes también son tan interpretativas, creería que el modelo de Gorilla Hash cumpliría con esos atributos, y más cuando las leyes están, básicamente la normativa internacional está inspirada o por lo menos basada en estos criterios o estas finalidades de la ley modelo de las Naciones Unidas. Brian tiene una pregunta que habla de... no, perdón, acá arriba. Que si la aplicación de Gorilla Hash es una base de datos o es diferente a los contratos inteligentes. No sé si Brian, o sea, los conceptos que manejan en Gorilla Hash, ya Alejo yo creo que lo puede decir, es una blockchain como tal. O sea, la diferencia entre base de datos y blockchain, bueno, ya lo hemos explicado en los diferentes cursos, pero no sé si tiene atados contratos inteligentes dentro de la plataforma. O sea, nosotros lo que desarrollamos dentro del sistema es un sistema que permita interoperar a través de la infraestructura que nosotros construimos sobre la blockchain de Ethereum. Entonces, lo que hacemos es extraer o invocar las funciones criptográficas a través del firmado electrónico para que cualquier persona pueda firmar un documento e interoperar documentos que cumplan con atributos legales de autenticidad e integridad de información. Y lo que hacemos también a partir de estos elementos propios de la blockchain o de la interoperabilidad de Gorilla Hash es desarrollar sistemas que son, por ejemplo, pagarés electrónicos utilizando contratos inteligentes. Hemos hecho pruebas de concepto también para desarrollar endosos de factura electrónica acá en nuestro país utilizando contratos inteligentes. Más que todo, lo que nosotros queremos funcionar como Gorilla es ser una infraestructura como servicio, que la gente se conecte a nuestros datos, se conecte a nuestros servicios, nosotros podamos diseñar y customizar o estandarizar esos procesos que requieren las personas y que, pues, en donde blockchain tiene cabida, o por lo menos donde blockchain suple una necesidad. Y con esto quiero ser muy enfático en que el blockchain no resuelve todo en la vida. Y el enfoque que uno tiene que dar, más allá de hablar con una tecnología como blockchain, es de resolver una necesidad que no estrictamente está atada a blockchain. Blockchain te presta algunos temas que me parecen que son diferenciales y en algunos momentos son disruptivos, pero no soluciona todo, y más cuando si tienes un concepto atado a una filosofía mucho más central y de conservación y propiedad de los documentos, pues tal vez no te sirva blockchain. Con eso, para volver al sistema, nosotros queremos convertirnos en esa infraestructura que puedan utilizar las organizaciones para consumir datos, para diseñar procesos, para enfocar esto en que la tecnología te puede presentar algunas soluciones a diferentes necesidades o problemas. Fenomenal. Bueno, entendidísimo. Pues nada, muchas gracias, Alejo, por la presentación. Igualmente, Federico, veo que estás todavía por ahí. Muchísimas gracias por el combo que hemos tenido hoy de presentaciones. Es un gusto tenerles por Descubriendo Blockchain, y pues ya saben, o sea, ya hemos dejado las referencias acá, tanto los cursos de Federico. Sigan a Federico y a Alejandro en Twitter, que siempre tienen muchos temas que traer a la mesa y muy interesantes. Visiten Buda, que seguro también es Y compren criptomonedas sin duda. Exacto. Estamos en 4 países: Argentina, Chile, Perú y Colombia para disponibilidad. Toda la disposición. Totalmente, toda la disposición. Y si conocen a Alejo, si necesitan el servicio al cliente, le contactan directamente a él. Sí, cualquier problema, aquí los atendido por su propietario. Y desde luego prueben Kleros también. Solo con un anuncio final por mi parte, les recuerden que el jueves tenemos sesión. En la sesión voy a estar yo, pero en otro rol. No estaré como host, estará Fabián como host, y yo les estaré contando mi experiencia como user experience en cripto. Entonces hablaremos de esa parte. Ojalá les interese y puedan estar. Y recordarles, pues, desde
Descubre Blog en Twitter y también el canal de YouTube, que dentro de poco tendremos esta charla allí, probablemente en una semana, para que lo puedan revisitar o que se lo puedan recomendar a algún amigo. Entonces, nada, de nuevo, muchas gracias, Federico. Muchas gracias, Alejo, por estar con nosotros. Y lo dicho, sigan a nuestros speakers, que seguro siguen aprendiendo muchísimo. Les mando un abrazo a todos. Cuídense Chao. mucho. Gusto, hasta la próxima.